Muy buenas noches. El nacimiento de un nuevo medio de comunicación siempre es una buena noticia. La pluralidad es mucho más importante de lo que nos pensamos, sobre todo en este sector que tampoco pasa por un buen momento, por lo que hay que tener valentía y un apoyo detrás lo suficientemente importante como para aguantar los envites de esta crisis, la dichosa crisis. Hace unos días se presentaba en Pamplona a Diario Crítico y hoy está con nosotros su director Fernando Jáuregui. Fernando, muy buenas noches. Porque para Navarra es novedad tener un periódico digital más, aunque a través de la red ya existía y muchos lo conocían, pero tener una delegación en Navarra donde poder, bueno, pues de alguna forma también dar a conocer los temas de Navarra y que los propios navarros lo conozcan. No es una delegación en Navarra, esto es un periódico de Navarra, es decir, y con su propia directora, en este caso Mercedes Azcárate, su propia ideología y su propia trayectoria. Nosotros lo que somos es una red, nosotros somos un grupo que ahora tiene 16 periódicos, pero que no hay un periódico central, digamos, cada periódico, además muchos de ellos están en América, de los 16 hay 11 en América, y cada cual tiene su propia trayectoria, mientras sean trayectorias democráticas, pluralistas naturalmente, y con un código deontológico bastante severo que nosotros imponemos, lo demás no, en fin, aquí el Diario Crítico de Navarra es un periódico en la red más, lo que pasa es que con el apoyo de todo el grupo nuestro, ¿no? Pero en fin, sí es un periódico, sí es un medio de comunicación más, sí. Nosotros ya llevamos ya 7 años en esto, y en estos 7 años hemos creado 16 periódicos, que se dice pronto. Casi nada. Parece mucho, pero en la red es más fácil, que conste, es mucho más fácil. Fernando, después de los años que has estado trabajando en el periodismo, esta dilatada trayectoria profesional que has hecho, esta carrera, ¿llegaste a pensar en algún momento que, porque esto es un reto, al final hace 10 años nadie pensaba en tener tantos periódicos digitales, tanta oferta también en televisión, también en radio, porque han cambiado mucho las cosas, pero ¿en algún momento veías que podían ir por ahí los tiros? ¿O esta carrera es tan caprichosa que nunca sabes dónde vas a acabar? Hace 10 años sí. Hace 10 años ya se podía entrever que esto iba a ser un... Lo que pasa es que hace 11 años, no, 10 años, hubo en fin, el estallido de la burbuja en aquel momento, pero ya se veía que aquello iba a ser mucho. Lo que pasa es que hubo un momento en que se quiso correr demasiado y se empezó a vender humo. Pero a partir de entonces, cuando se han dimensionado las cosas, ya se ve que esto es una carrera imparable, ¿no? Y que, en fin, lo que no sabemos es dónde va a terminar, pero que iba a ser... que iba a ser un boom auténtico y que iba a tener un auge tremendo, y que al final el mapa de la comunicación se iba a revolucionar como se está revolucionando, porque esto está siendo una revolución que desde Gutenberg no ha habido cosa igual. Ni siquiera cuando irrumpe la televisión hay una revolución tal como ahora. Eso sí, claro, porque ¿cómo iba a imaginar yo? Hace 10 años no, porque yo ya estaba hace 10 años en esto, pero hace 15 o 17, ¿cómo ibas a imaginar que podías estar en un medio de comunicación que lo mismo se ve en Miami que en Tafalla, lo mismo en Madrid que en La Paz, Bolivia, que pues se puede consultar de todo, que puedes tener todas las hemerotecas, la enciclopedia británica la puedes meter dentro de tus páginas, que es online, es decir, está en la inmediatez, y sin embargo puedes recordar todo lo que tú quieras, que puedes viajar a Chicago ahora mismo, te tecleas a Chicago, tal, y ya estás en Chicago. Que puedes, es decir, ¿cómo ibas a imaginar eso? Esa autopista de comunicación tan absolutamente fantástica, ¿no? Era absolutamente impensable, eso lo reconozco. Lo que pasa es que ahora no hay puertas al campo. No sé si en algún momento se le va a tener que poner, porque las leyes son muy variables ahora mismo. No, la ley es un desastre. Lo que está ocurriendo con las leyes es que van tan por detrás de la realidad. Siento mucho decirlo, porque es que parece que no, tenemos una gran Constitución, vamos a decirlo por principio para que luego no digan, pero empezando por la Constitución ya está por detrás de la realidad en muchas cosas, y ahora estamos hablando de tecnología, ¿no? Naturalmente, las leyes tienen que cambiar. El otro día nosotros hicimos un seminario que se llamaba La Ley e Internet. Aquí invitamos a juristas, a jueces, en fin, a abogados, a fiscales, a todo tipo de gente relacionada con el derecho, ¿no? Pues para estudiar un poco cómo deben cambiar, pero no a nivel nacional, a nivel internacional. Lo que no puede ser es desde algunos estados gamberros, porque hay estados gamberros en esto, te estén bombardeando todos los días con pornografía, te estén intentando robar la visa, te estén bombardeando con publicidad no deseada, te hagan perder 1 hora todos los días intentando despejar tu correo electrónico de mensajes no deseados, que te intenten robar, los dominios, que te vendan gato por liebre, que te cuelen mentiras muy importantes, que intenten alterar los precios de la bolsa desde algunos llamados periódicos económicos de Internet. En fin, esto es lo que no puede ser, y desde luego es verdad que hay que empezar a legislar, pero desde un punto de vista internacional. Esto tiene que ser ni más ni menos
tiene que haber una conferencia de la ONU sobre esta materia, porque es que es muy importante lo que está ocurriendo. El otro día leía yo un informe del Pentágono, que de esto saben, de guerra saben mucho, decían que la Tercera Guerra Mundial no será ni por el agua, ni por el pan, ni por el territorio, sino será por el espacio cibernético, será por el espacio, por la red. Y es verdad, y a lo mejor no es una guerra con cañones, a lo mejor es una guerra con informaciones y desinformaciones, una guerra con mentiras, pero puede ser una guerra a lo mejor mucho más cruenta que las demás. Yo creo que es urgente legislar esa realidad que lleva 10 años o 12, como tú decías, funcionando sobre nuestras vidas, regulando nuestro ocio, regulando nuestra información, regulando nuestros negocios. Ya no haces un negocio bancario que no sea por Internet. La compra, yo ya la hago por Internet. Claro. No sé si es bueno o malo eso, pero la hago. Ahí igual también siguen dando gato por liebre. Que también. Por eso digo que no sé si es malo o bueno. Pero bueno, pues también eso hay que regularlo. También hay que regular que no te den gato por liebre y que si te están vendiendo un abanico, te traigan un abanico y no un palo que le mueves así. Entonces, quiero decir que es que realmente una de las tareas más urgentes que tienen ahora mismo los legisladores, además de pelearse y estas cosas que hacen por quítame ya estas pajas, es llegar a uno de los pactos importantes a los que hay que llegar, es para una reforma de la legislación que tenga que ver con Internet. Y eso es el Código Penal, es el Código Civil, son las normas procesales, la normativa mercantil. Pero a ver, todo, hay que cambiarlo todo. Al gato? Pues que se lo pongan los diputados y los senadores, que son para eso les estamos pagando. Que no tomen tantas vacaciones de Navidad y que se pongan a ello, que yo creo que hay ya grupos tanto en el Congreso como en el Senado, especializados en esto y muy concernidos, gente más bien joven, que ha llegado al carro a tiempo quizá, ¿no? Que se ha apuntado a eso, pero es que hasta ahora nos encontramos, a ti te pasará también, yo algunos despachos muy importantes que tengo que visitar, como en mi función de periodista, no tienen ni ordenador esos despachos, y esto es lo que no puede ser, no se puede vivir de espaldas a esta realidad que ya está ahí, que en fin, que nos anega, ¿no? Hablando de ese gato por liebre, ocurre también a los periodistas en el día a día. Ahora, antes en las redacciones, yo me acuerdo cuando empecé en la radio, aún me acuerdo de los papeles calco en la máquina de escribir, haciendo copia para el locutor, copia para el director y copia para el archivo. Ahora googleamos, ahora entramos en Internet, entramos en las Wikipedias, que sé que además no te gusta nada. ¿No? También se dan gato por liebre. ¿Cómo me va a gustar la Wikipedia? Si nada de lo que dice la Wikipedia, o sea, la Wikipedia, iba a decir que nada de lo que se dice en Wikipedia es verdad, no es verdad, eso no es verdad. Muchas de las cosas que se dicen en Wikipedia son verdad, pero también hay muchas mentiras, porque es muy fácil hacer una enciclopedia libre en la que se cuelan muchas cosas, y yo tengo anécdotas tremendas en ese sentido, ¿no? Y en cuanto a Google, yo creo que Google es una herramienta, pues como todo, es una herramienta muy útil, pero de la que no se puede abusar. Estamos ahora mismo fomentando generaciones Google, en periodismo también, que consisten en unos colegas recién salidos de las facultades que creen que tecleas Google, tecleas Felipe II y lo que sale en las 3 primeras entradas de Google sobre Felipe II ya sabes todo sobre Felipe II, no sabes nada de nada. Estoy seguro que tú tecleas tu nombre, que, en fin, que es una prueba que se puede hacer. Y tú no eres el que sale en Google, ni yo soy el que salgo en Google cuando sale mi nombre ahí, porque están hablando de los 3 últimos episodios, están hablando de algo muy circunstancial. Google es muy útil para algunas cosas muy puntuales, pero no para adquirir una cultura. Para saber quién era Felipe II, desde luego, hay mucha gente que cree que es una calle de Madrid, donde está el Corte Inglés. No, hay algo más. O sea, hay que decir, Felipe II era un señor muy importante en nuestra historia. Por cierto, que nos contaron una historia sobre Felipe II que no era la de Felipe II, dicho sea de paso. Y ahora, para saber quién es Felipe II, hay que leer a Henry Kamen, hay que leer a Manuel Fernández y González, hay que leer algunas cosas. Nuestros jóvenes tienen que leer más, tienen que... Yo tengo muchas controversias con algo que realmente me preocupa muchísimo. Hay mucha gente muy aficionada al mundo de la red y de Internet, yo mismo, pero hay mucha gente que cree que la realidad es la que está en la pantalla del ordenador. Y no, la realidad es la que circula en torno a la pantalla del ordenador. La pantalla del ordenador lo que hace es recoger la realidad, pero esa no es la realidad. Y esta es una tendencia creciente, alarmantemente creciente, que gente que cree que la realidad está ahí encerrada y lo que no está ahí, como antes pasaba con la televisión, que creían que quien no salía en televisión no existía. Bueno, algo de eso hay también, pero bueno. Pero esto no puede ser, pero no puede ser. La realidad es la que tocamos, este sillón aquí, no la imagen de este sillón en un ordenador, ¿no? Entonces, esa es la gran controversia que tenemos con nuestros jóvenes, ¿no? Que se creen que lo que está ahí es la única realidad. Google, la única realidad. El Chicago que tú tecleas es el Chicago que tú encuentras. No, Chicago es Chicago, como decía el Guerra. Chicago está donde tiene que estar, lo que está lejos es Madrid, o Pamplona. Pues eso, Chicago es Chicago y lo otro es una imagen de Chicago, ¿no? Pero en fin,
Tendemos a confundir realidad virtual y realidad real y a mí eso me da mucho miedo. La realidad real quizás hasta ahora la encontramos en un periódico impreso, en un medio impreso, en un periódico. No, a veces tampoco, no del todo. No, la realidad, bueno, que tiene muchos puntos de vista. Hay que leer muchos periódicos impresos para darse una idea de la realidad. A lo que me refiero es a que eso también está cambiando, porque son prácticamente todos los periódicos que están ya en papel, sobre todo los que podemos comprar en todas las ciudades de España, tienen también su versión digital. ¿Está en peligro la versión en papel? Desde luego la versión. Lo que sí es cierto es que hace 5 años tú ibas a un periódico, gran periódico de papel, y el 10% de su redacción estaba dedicada, pues había 2 chavales ahí que estaban que hacían cosas raras en la versión digital y tal. Ahora, digamos, el porcentaje se está invirtiendo. Ahora cada vez mayor parte de esa redacción está ocupada por la redacción digital y cada vez mayor cantidad de la publicidad va a parar a la edición digital y cada vez más gente se informa a través de las ediciones digitales, de manera tal que las ediciones en papel yo no digo que vayan a morir, porque no van a morir, porque todo se complementa, pero tendrán que reinventarse o tendrán que reformarse un poco, ¿no? En el sentido de que tendrán que especializarse más, tendrán que saber a quién van dirigidos. Este periódico es de centro derecha, confesional y para gente que le interesa la economía pero nada el deporte. Entonces irá hormando eso, porque hoy en día el periódico de papel nadie lo lee ni en un 80%, ni siquiera los que lo hacen, es imposible. Pues habrá que hacer periódicos que vayan dirigidos a gente que se les interese el 70 o el 80% del contenido de ese periódico, no el 20% como actualmente, ¿no? Vamos a meternos en faena, Fernando, que además me apetece y te agradezco enormemente que hayas venido a esta entrevista, porque al final... hablar de política, verás tú. Claro. ¿Y cómo tenemos el país ahora mismo? Porque el debate de la semana pasada, tan esperado, de Rajoy y de Zapatero, nos ha dejado titulares que para el común de los mortales ha sido decepcionante. A ver, para mí no ha sido tan decepcionante, debo decir. La verdad es que yo, por supuesto, todas estas cosas me las trago allí in situ, me paso las horas, estoy todo el tiempo allí. Sí, porque yo creo que me cuentes también que se habla en los pasillos, porque claro, en los pasillos... ahí es donde se cortan los trajes, ¿no? No, en los pasillos lo que ocurre es que los periodistas somos acosados por los diputados que vienen a intentar convencernos de lo bien que ha quedado su líder frente a lo mal que ha quedado el otro. Los periodistas estamos ahí un poco, tenemos que estar un poco a la defensiva, de, bueno, sí, pero déjame sacar mis propias conclusiones, ¿no? Yo las conclusiones que saqué, la verdad, y en fin, ha coincidido con parte de lo que se ha dicho en algunas encuestas y ha discrepado de otras, es que yo creo que lo ganó Zapatero, sin ganarlo demasiado tampoco, pero porque hizo propuestas concretas. Zapatero ha cambiado. ¿Por qué ha cambiado? Porque está absolutamente, le llega el agua hasta aquí. Y dice, oye, vamos a ver, perdona. Y lo que el 30 de septiembre era de diciembre, perdona, en la rueda de prensa última que hizo para cerrar el curso político, era imposible porque había diferencias ideológicas. El otro día era perfectamente posible y además deseable y además oiga lo que ustedes quieran. Yo creo que, sinceramente, creo que Rajoy, que tiene mucha razón en las críticas que hace, mucha, porque la verdad es que las cosas se han hecho mal y están a trompicones y de pronto los que éramos antipatriotas, los que decíamos que oiga, que viene una... En fin, todas estas cosas. Pero yo creo que, aparte de la crítica y de reñir a Zapatero, el señor Rajoy pues debería haber tomado esa mano y haber dicho, muy bien, te tomo la mano. Pero ahora, como soy yo el que te saco del abismo, pues soy yo el que decido y el que de alguna manera pongo condiciones. Y vamos a ver si es sincero el señor Zapatero cuando tiende la mano, que yo creo que lo ha sido, yo creo que lo era. Yo creo que ahí se ha perdido una oportunidad. No porque Rajoy haya perdido para él una oportunidad, que seguramente Rajoy será el próximo presidente del gobierno. Yo creo que sí, porque la fórmula Zapatero, pues se va, como no sepa cómo contrarrestarlo, se va agotando. A lo mejor sabe cómo contrarrestarlo, no digo yo que no. O sea que va a ser el candidato, seguro, ¿no? Ya no, el PP no le va a dar tiempo de cambiar. Rajoy, seguro, no tengo la menor duda. No tengo tan claro que Zapatero sea el candidato, pero que Rajoy va a ser el candidato, sobre eso no tengo ni la menor duda, vamos. Y si me equivoco, nada, me traes aquí y me pegas un día. Pero si acierto, me traes aquí y lo decimos. El otro día estuvo en el programa Iñaki Gabilondo y nos decía que él creía que iban a ser los dos los que iban a permanecer. Yo de Zapatero no lo sé. De Zapatero no lo sé. Yo creo que la fórmula Zapatero se está agotando rápidamente y ya digo que como no sea él capaz de regenerarse, que es muy posible que sea capaz de regenerarse, pues en fin, tendrán que buscar otras cosas. Pero lo que sí es cierto es que Rajoy lo va a ser y muy probablemente pues
si se sigue agotando la fórmula Zapatero, pues con esperar ya está todo. Pero yo creo que es que, además de vencer, tiene que convencer, tiene que ilusionar a los españoles. A los españoles se nos van a pedir sacrificios. Ya se nos están pidiendo sacrificios, se nos va a pedir sudor y lágrimas. Sangre no, espero, afortunadamente, pero sudor y lágrimas sí. Y para eso nos tiene que convencer una oferta política lo suficientemente amplia. A mí me da igual que gane Zapatero, que gane Rajoy en 2012. A mí lo que me preocupa es que 2012 está muy lejos y que hay mucha gente que está en paro y que yo tengo familiares que están en paro y seguramente tú también y seguramente este señor de la Cámara también y este señor que nos está viendo también tienen familiares en paro, conocen a gente en paro o están temiendo quedarse en paro. A mí lo que me preocupa, ¿cómo vamos a llegar de aquí a 2012? ¿Cuántos jirones de país y de alma y de conciencia y de cuerpo nos vamos a dejar en el trayecto? Entonces, oiga, ya sé que no les gustan ustedes uno al otro, ¿qué le vamos a hacer? Pues si no le estamos pidiendo que se casen ustedes, lo que estamos pidiendo es que lleguen a un pacto que responda un poco a las ofertas que hizo el señor Zapatero. Que ya digo que sí, que está siendo un desastre el señor Zapatero, pero oiga, es nuestro desastre y hasta 2012 está ahí, porque anticipar las elecciones no nos va a anticipar, desde luego, y echarle, como pedía el señor Rajoy, que lo echen los suyos, tampoco lo veo, ¿no? En fin, estaba instalado en lo utópico ese día. Fernando, ¿quién ha sido el mejor presidente que ha tenido este país en democracia? Es que ha habido distintas coyunturas. Para mí, el que yo más he querido... Yo los he conocido a todos, claro, como te puedes imaginar, porque empiezo por mayor, por estar ahí. Experiencia. Experiencia, eso se llama experiencia. Para mí, desde luego, el que más he querido ha sido Adolfo Suárez, sin duda. Era un personaje absolutamente encantador. Un encantador de serpientes y un hombre que la verdad es que le echó un par, que se dice, para sacarnos de un atolladero que estaba en el que estábamos, ¿no? No todo lo hizo bien, claro que no, ¿eh? Cometió errores brutales y al final... Probablemente el rey tuvo que quitarlo, probablemente esa dimisión se debe a eso, ¿no? Pero desde luego como talla humana era el que más talla humana tenía. Pero en fin, Felipe González era un estadista, Calvo Sotelo al pobre que le dejamos hacer muy pocas cosas, pero las pocas cosas que hizo, las hizo muy bien, la verdad. Y yo no critico a Zapatero, lo que pasa es que Zapatero... claro, es que estamos ahora viendo, ya, solamente con la perspectiva histórica sabremos exactamente lo bueno y lo malo de Zapatero, porque también Felipe González tuvo muchas cosas malas y sin embargo era un estadista, también Aznar tuvo cosas buenas y sin embargo a mí reconozco que personalmente me era profundamente antipático, es que era muy antipático también, es verdad, y se endiosó. Pero tuvo una primera legislatura absolutamente ejemplar, el señor Aznar también, ¿no? Bueno, quiero decir que las coyunturas han cambiado. Nadie ha tenido 8 años espléndidos, ni 4, nadie tiene, nunca nadie, ninguno tenemos 8 años espléndidos. Siempre cometemos errores y tenemos buenos momentos, me imagino, ¿no? También Zapatero, también ha tenido momentos buenos. Yo, por ejemplo, lo de la negociación con ETA, me parece que había que intentarlo. Lo hizo mal, lo intentó mal, pero yo creo que, por ejemplo, había que intentarlo. Y en política exterior yo creo que contra lo que se dice no lo está haciendo mal. Y la política económica sí, muy mal. ¿Con ETA el que venga ahora le parecería bien que lo volviera a intentar o realmente ahora la situación es muy distinta? Es que sería un crimen de Estado no intentarlo si tienes la posibilidad de intentarlo. Otra cosa es lo que tú des a cambio. Eso es otra cuestión. Pero si a ti te escriben los de ETA y te dicen, distinguido señor presidente, de 2 puntos, con la recibo de la presidenta me alegraré que esté usted bien y además que le tiendo la mano para negociar. Pues yo soy partidario de que hay que negociar. Otra cosa es que de pronto en esa negociación te dejes el jirón de decir que de Juana Chaos es un hombre de paz, o que Otegi es el artífice de la pacificación de este país, o que hay que legalizar a ANV, o que hay que sacar a los presos de la calle. Todo eso es diferente. Pero que la negociación hay que intentarla si tienes la posibilidad de intentarla. Esa y cualquiera. Y la económica, que ha tendido ahora la mano. ¿Cómo no? Pero si la historia de la humanidad es historia de negociaciones más que de guerras. Se ha avanzado mucho más en las negociaciones posteriores o previas a guerras, eso sí, que en las guerras propiamente dichas, ¿no? Entonces, ¿cómo no? Yo creo que el próximo, y además tendrá que negociar como se tuvo que negociar en Gran Bretaña y como han negociado todos los gobiernos españoles, todos los presidentes del gobierno, desde Arias Navarro, incluyendo a Arias Navarro, hasta aquí han negociado con ETA. Has nombrado antes al rey, hablando del proceso que tuvo Adolfo Suárez como presidente. El rey ha estado en boca de todos en las últimas semanas, después de haber intentado, dicen algunos, un acercamiento entre partidos, pidiendo públicamente ese pacto de Estado. ¿Qué te parece? ¿Y cómo está ahora la figura del rey? A mí lo que me parece es que este es un país muy raro, sinceramente. Porque hemos montado un follón a cuenta de lo que dijo el rey en una frase, en un discurso, cuando todas y cada una de los discursos de Navidad, de las Nochebuenas, desde hace 5 años, ha dicho cosas muy parecidas.
desde hace 5 años. 5. Lo que pasa es que es verdad que la coyuntura ahora es diferente y estamos más nerviosos porque realmente pues, nos va mal y vemos las orejas al lobo y todo el mundo está temiendo perder su trabajo y perder su capacidad adquisitiva. Pero esto mismo lo ha dicho el rey muchas veces. A mí me parece que está en la obligación del rey. Hay que ver lo que se ha dicho sobre esto, que es que si está ayudando al gobierno, que si el rey se ha pasado a los socialistas, una cantidad de tonterías tremenda. Yo creo que el rey está cumpliendo bastante bien su papel, con claroscuros, como todo el mundo, que ya lo digo, pero yo creo que está cumpliendo bastante bien su papel y el caso es que ahí sigue, y probablemente en las encuestas sigue siendo la figura más valorada de todas las individualidades de este país, y la monarquía sigue siendo la institución más valorada, aunque es verdad que hay mucho republicano, pero en fin, ¿no? Y que todavía la monarquía no está sentada, pero la corona como tal yo creo que es una institución bastante bien valorada. Yo creo. Yo la verdad es que me confieso monárquico, soy de los pocos que se confiesan monárquicos en este país, pero me parece que prefiero eso a tener un presidente de la República peleándose con un primer ministro, un presidente de la República del PP peleándose con un primer ministro del PSOE. Esto puede llevarnos a una tragedia nacional, pero bueno. Quien en su último trayecto, en las últimas elecciones regionales, quien no alcanzó esa cota de popularidad, sino que fue hacia abajo, y del que usted ha escrito un libro en el que ponía los puntos sobre las IES, ha sido Manuel Fraga Iribarne. Un personaje. Sí, un personaje irrepetible, de verdad. Yo no, es verdad todo lo que se cuenta de él, todas esas anécdotas, esas ocurrencias. Yo he vivido algunas. A mí se enfadó conmigo en una entrevista que le estaba haciendo, se levantó y me dejó en el despacho solo, y en un despacho que tenía 5 puertas, yo no sabía por cuál puerta se salía de allí y me costó, tuve que andar mirando por varias puertas. No, Fraga a mí me ha hecho cosas, a mí, quiero decir, me ha hecho cosas increíbles, ¿no? Y a otros me consta que también, esto de arrancarle el teléfono a uno, por supuesto, y decirle a un cura que no le gustaba una oferta, que no aceptaba una oferta que le había hecho, se ha perdido usted una mitra, como si hubiese sido, como si fuese Fraga el que da los obispados. Bueno, es una figura irrepetible. Su propio carácter le ha impedido ser lo que él siempre habría querido ser, y lo único que le ha faltado ser, que es presidente del gobierno de este país, ¿no? Pero ha sido su propio carácter, porque tempestuoso. Claro, la gente no se fía de un señor que dice que la calle es mía. ¿Cómo que es suya? Oiga, será suya con mi permiso, que soy yo el que pago los impuestos. Claro. Es que esas cosas, esos pequeños detalles, Fraga se olvida. Pero en fin, dentro de todo, debo decirte que Fraga, que es un señor, pues, al que no le quedan muchos años de vida, lógicamente, por ley natural, ¿no? Aunque nadie lo diría, porque sigue teniendo un ímpetu impresionante, a pesar de que va tambaleándose a los sitios. Fraga ha hecho cosas interesantes por este país, eso es la verdad, y tiene algo de entrañable también. Entre otras cosas, nos ha librado de la ultraderecha, que siempre es bueno, es una cosa buena. Quizá porque la ultraderecha la asumió él, pero como él tampoco era del todo la ultraderecha, nunca lo fue, pues entonces era una figura que ahí se parapetó con eso. Y luego pues tiene cosas entrañables, la verdad, porque yo creo que es básicamente una persona honrada, es básicamente una persona que cree que hace cosas por este país. A veces las hace mal, pero bueno, él cree que las hace bien, y que su obsesión era hacer país, y él es un patriota, sin duda, no cabe la menor duda. Pero en fin, parece que estamos haciendo un elogio póstumo. No, está ahí Fraga todavía, y si me estuviese oyendo... Ahí está, ya da poca guerra, pero ahí está todavía. Yo creo que en el PP todavía da alguna. Sí, algunos sí, algunos todavía le está dando bastante guerra, porque además yo creo que está apoyando la opción Gallardón ahí un poco, y la opción Gallardón siempre, nunca se sabe cómo puede estallar la opción Gallardón, ¿no? Pero desde luego hay gente en el PP interesada en que la opción Gallardón sea un sustituto de Rajoy en caso de necesidad. Lo que pasa es que no les va a salir, y yo creo que es bueno que no les salga, porque yo creo que Rajoy, dentro de todo y dentro del poco entusiasmo que suscita, no está mal, ¿no? Fernando, ¿en el día a día te da tiempo para husmear un poco en la política regional? En Navarra, después de las últimas elecciones forales que vivimos tan convulsas, en el que no había acuerdos, muchos periodistas de Navarra pensamos que la información que se estaba aportando desde los medios nacionales no era la correcta. Eso ocurre más de lo que nos pensamos. Sí, claro, hombre, la cercanía siempre da una perspectiva diferente. Aparte que Navarra es un sitio muy complicado. Yo ahora acabo de terminar un libro sobre la negociación con ETA, precisamente, en esa negociación, obviamente, Navarra era no iba a decir que era la gran moneda de cambio, pero desde luego era un hito importante, en esa negociación. Y luego, pues eso me ha llevado a hablar con mucha gente aquí, en fin. Y Navarra siempre ha sido un laboratorio muy complejo,
porque primero por la cercanía al País Vasco, segundo porque porque tiene un sistema, digamos, diferente, económico diferente, por decirlo de alguna manera. Tercero, porque tiene un partido gobernante que no es uno de los grandes, no es uno de los grandes partidos, aunque estuviese hasta hace poco coligado con uno. Cuarto, pues porque es víctima de demasiadas apetencias. Hay una división territorial muy clara entre el sur y el norte, digamos, ¿no? Hay, en fin, y bueno, hay un montón de factores que hacen que Navarra, y luego la trayectoria de Navarra, la historia misma de Navarra, ¿no? Hay un montón de factores que hacen que Navarra sea un objeto de estudio muy interesante, ¿no? Y muy afortunado, por cierto, porque a Navarra le ha ido bien. Le ha ido bien. No ha tenido una política excesivamente convulsa. Todos hemos tenido una política convulsa, pero Navarra no ha tenido una política excesivamente convulsa. Yo recomendaría a mis colegas que se acercasen más a Navarra y mirasen más un poco cómo funcionan aquí las instituciones, cómo funciona el sistema de partidos y el futuro. Y el futuro. Qué interesante, qué futuro más interesante para Navarra. Sí, desde luego, para las próximas elecciones va a Ahora, tener... no me hagas hacer de pitoniso porque aquí se... No, sí no te lo voy a pedir porque aquí ni yo me atrevo. Sí que me equivocaría, aquí sí que me equivocaría fácilmente porque aquí realmente, pero es verdad que de todas las comunidades españolas probablemente Cataluña y Navarra sean las comunidades, los laboratorios más curiosos y más importantes. Y a veces incluso más arriesgados y más avanzados, ¿no? Más valientes. Sí, ¿por qué no decirlo así? Muy bien, Fernando Jáuregui, se nos ha echado el tiempo encima y se acabó. Hasta aquí. La próxima vez que vuelvas nos volvemos a encontrar si quieres, pero tenemos que dejarlo. Y me había quedado un montón de preguntas, hablando sobre todo de los tertulianos, que de eso también sabes mucho. Que yo no sé si en este país puede ser tertuliano cualquiera, ¿o no? Esto, la próxima vez dedicamos 2 horas a esto. No puede ser tertuliano cualquiera, aunque a veces es tertuliano cualquiera. Yo tengo una autocrítica muy seria que hacer al funcionamiento de estos tertulianos que opinamos a veces sobre cosas que no dominamos. Yo procuro limitarme ahí, pero a veces que hablo y digo, Dios mío, lo que estoy diciendo. ¿Qué sabré yo de Afganistán, Dios mío? Pero muchísimas gracias, Fernando. A ti, y muchas gracias por traerme aquí. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Volvemos la semana que viene. Estaremos aquí en el Cara a Cara charlando, seguramente que nos acompañe José María Fidalgo. Hablaremos a buen seguro de la economía y todo lo que estamos viviendo en estos tiempos. Hasta la semana que viene.